Difícilmente encontraríamos, revisando la historia reciente, unos momentos de más alta tensión que los que se viven entre Rusia y los Estados Unidos. Muy difícilmente. Los Estados Unidos están acosando a Rusia por las amenazas que Rusia lanza desde Europa, desde Ucrania, a la que prácticamente tiene sitiada por su ejército gigantesco de 100.000 hombres colocados en la frontera, y Kazajistán, que es un amigo de Rusia y que a la que Europa le teme porque es grande proveedora de combustibles, especialmente de gas. Los Estados Unidos han hecho manifestaciones muy contundentes, muy categóricas, sobre la imposibilidad en que estaría Rusia de acometer impunemente unas aventuras que se consoliden en Ucrania y en Kazajistán. La OTAN también se ha manifestado en el mismo sentido y la situación no es para nada sencilla. Es una situación altamente complicada, en extremo peligrosa. Los Estados Unidos, por primera vez en la época de Biden, utiliza un lenguaje pendenciero, podríamos decir, y lleno de amenazas para Rusia, que replica airada. Y no solamente replica airada, sino que dice que se tiene que defender, pero para defenderse con eficiencia tiene que buscar estos países de América. Rusia está amenazando con meterse en Cuba y en Venezuela con unas plataformas militares de grande importancia, y cuando uno habla de plataformas militares está pensando en plataformas de lanzamiento de misiles contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos han replicado vigorosamente otra vez y han advertido que no tolerarán de ninguna manera que Rusia intente el montaje de estas plataformas militares en América, repitiéndose aquellas escenas dramáticas cuando entre los presidentes Kennedy y Khrushchev se cruzaron amenazas y lanzaron sus marinas de guerra al mar para que se encontraran en una guerra que estuvo a punto de estallar. Pues esto puede ser algo similar. Y nos preguntaríamos nosotros entonces, ¿qué papel jugaría Colombia? En todo caso, el papel de víctima. Una guerra en el vecindario sería fatal para el país. Pero una guerra en el vecindario no es solamente una guerra en el vecindario. Es que podríamos estar comprometidos en ella porque la parte militar, marina y aérea queda de cargo de los Estados Unidos y la parte militar terrestre quedaría a cargo de Colombia. No creemos que Brasil vaya a intervenir en ese caso, se encogería de hombros y Colombia sería el país que tendría que someterse a armar causa contra Venezuela si Venezuela insiste en lo que parece que está decidida, que es a confiarle a Rusia el poderío militar por el que está clamando en América. Dice que para defenderse. Se necesita ser muy cínico uno para sostener semejante cosa. Pero cínico o no cínico, lo cierto es que Rusia es un país altamente beligerante y que puede montar aquí en las vecindades de Colombia un espacio para una agresión militar contra los Estados Unidos. Y uno se pregunta qué pasaría con Petro presidente si es que llegáramos a ese grado de insensatez los colombianos en un caso similar. No habría duda ninguna de que Petro estaría del lado de Rusia. No habría duda ninguna de que Petro se ofrecería
para extender la amenaza de Rusia sobre Venezuela, para extenderla a Colombia. ¿Ustedes se imaginan lo que nos pasaría en ese caso? ¿Ustedes han pensado por un minuto, queridos amigos, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, lo que sucedería si estallase una guerra a distancia entre los Estados Unidos y Rusia, y esa guerra tuviera por escenario Cuba y Venezuela? ¿En qué estaríamos? Aquí se necesita un presidente de alta visión, de gran sentido patriótico, de grande realismo histórico, para no caer en la trampa de un conflicto que no le pertenece y de un conflicto que podría extenderse a convertirse en una guerra mundial. No estamos haciendo exageración. El tema es de esta significación, de esta importancia y de esta gravedad. Cuando a Rusia le preguntan y la quieren concretar sobre su voluntad de montar plataformas militares en Cuba y en Venezuela, ni lo afirma ni lo niega, pero de tal manera lo hace que deja claro que está pensándolo muy seriamente. Son circunstancias que uno tiene que comprender, que uno tiene que mirar y que solamente un grande hombre de Estado podría manejar de manera que fuera menos catastrófica para Colombia, porque de todas maneras lo sería. La situación en Kazajistán y Ucrania, que se extiende a la situación en Cuba y Venezuela, porque Rusia se tiene que defender y se tiene que defender atacando, y atacando es poniendo en jaque a los Estados Unidos aquí en el vecindario, nos llevan a conclusiones elementales. Estamos en una situación altamente peligrosa que tiene que ser manejada por un grande hombre de Estado. Y ese grande hombre de Estado, desde luego, no es Gustavo Petro. Gustavo Petro, insistimos, no tendría ninguna vacilación en extender el conflicto de los Estados Unidos y de Rusia a esta tierra colombiana. Gustavo Petro ha sido siempre un grande amigo de Venezuela, de la Venezuela de Chávez. Ha hecho esas manifestaciones desde mucho antes de tener veleidades presidenciales. Ahora que las tiene, está claro en qué estaría y dónde estaría su corazón. Ese es otro factor que tenemos que examinar, con guerra o sin guerra. ¿Qué pasaría si Rusia extendiera sus poderes militares, que ya los tiene altamente desarrollados, los extendiera con más decisión sobre Venezuela? ¿Qué pasaría si Venezuela nos amenazara? ¿Cuál sería la posición de Gustavo Petro como presidente de Colombia? Por donde se lo mire, se trata de una situación de extraordinaria gravedad. Pensémoslo bien, piénselo bien cualquiera que tenga la mala idea de votar por Gustavo Petro como presidente de Colombia. No solamente la situación del país, que sería catastrófica, que sería de una gravedad extrema, sino que hay que ponerla también en el concierto internacional. Esta situación entre Rusia y los Estados Unidos tendrá impacto sobre Colombia, y Ave María, si ese impacto sería grave con Gustavo Petro de presidente de la República. Pensémoslo bien, queridos oyentes, y obremos de conformidad. Necesitamos un presidente de un gran carácter, de una casi capacidad genial para manejar situaciones difíciles, y ese definitivamente no es Gustavo Petro. ¿Les quedó claro?